Michelangelo Merisi da Caravaggio fue un gran pintor italiano de finales del siglo XVI y de principios del siglo XVII, nacido en la Lombardía. Su pintura combina una observación realista de la figura humana, tanto en lo anatómico como en lo emocional, con un uso dramático de la luz. Este ejerció una gran influencia sobre el mundo artístico en la formación del barroco pictórico. Hablaré yo todo lo resumido que pueda sobre la biografía de nuestro artista. También hablaré de su técnica y de algunas de sus obras si es que no se hace tan largo. Caravaggio nace en Milán un 29 de septiembre de 1571, en el entonces Ducado de Milán o Milanesado, situado al noreste de la actual Italia y comprende en mayor medida la región de Lombardía. Este título nobiliario fue muy disputado en la primera mitad del siglo XVI por Francia y España a causa de cuestiones sucesorias, terminando estos conflictos, conocidos como guerras italianas, que habían empezado en 1494, en la paz de Cateau-Cambrésis de 1559. Con esta paz, la monarquía hispánica se alzó victoriosa y fue al final la que consolidó su dominio sobre no solo el milanesado, sino sobre el sur de Italia y en general asentó su influencia en la península itálica hasta la Guerra de Sucesión Española, en el siglo XVIII. Volviendo al tópico, ¿por qué se llama Caravaggio si Michelangelo Merisi nació en Milán? Hago esta pregunta porque usualmente cuando es da o de es porque nació allí. Por ejemplo, Da Vinci nació en Vinci, ciudad de Italia. Esto por su padre, Fernio Merisi, que trabajaba como administrador y arquitecto del decorador de marqués de la ciudad de Caravaggio. En 1576 su familia se mudó a Caravaggio debido a una peste que azotó por aquel entonces a la ciudad de Milán. De ese Caravaggio tomaría su seudónimo. Él vivió en el seno de una familia próspera. Su padre, como mencioné, tenía un cargo alto, mientras que su madre, Lucia Aratori, provenía de una familia adinerada de la ciudad de Caravaggio y en general tenían un acercamiento con las prestigiosas familias de Colonna y Sforza. Esta última, por cierto, fue por algunos periodos la que dominaba el milanesado. Más tarde estas familias le apoyarían al pintor en su carrera. Lamentablemente, un año después de asentarse en la ciudad de Caravaggio, su padre muere en 1577. Caravaggio empezó su vocación artística entrando en 1584 como aprendiz del pintor manierista Simone Petersano, discípulo del artista Tiziano. Tras concluir su aprendizaje comenzó a recorrer los alrededores de las dos ciudades en las que vivió. Durante estos viajes es probable que visitara Venecia, donde conoció más a fondo las obras de Tiziano y Giorgione. Más tarde, su familia le mostraría el patrimonio artístico y cultural de Milán, donde tuvo la oportunidad de apreciar la última cena de Leonardo da Vinci. Tal fue el asombro de Caravaggio por el arte milanés que admiraba la simplicidad y la atención al detalle naturalista, según recopila la autora Rosa Giorgi en su Caravaggio, maestro de la luz y la oscuridad, su vida en pinturas. Después de 8 años, probablemente por distintos conflictos que se ha tenido, pero aún así no se sabe muy bien, se mudó a Roma en 1592, según se dice, desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y sin provisiones, además de corto dinero. Para suerte de él, pocos meses tras pasar esa indigencia logró contactar con Giuseppe Cesari, pintor de flores y frutos y pintor de cámara del Papa Clemente VIII, quien le ofreció trabajo en su taller de pintura. Con esto Caravaggio comenzaría su carrera artística que no concluiría hasta después de dejar Roma. Durante esta época Michelangelo pintaría varios cuadros, entre los que se incluyen Muchacho pelando fruta, de 1592, que es su primera pintura conocida, Niño con un cesto de frutas, de 1593, Baco enfermo, del mismo año. Con estas obras, Caravaggio adquirió renombre por las particularidades físicas y realistas de sus obras. Caravaggio, tras esto, en enero de 1594, decidió abandonar el taller de Cesari para abrirse paso por su cuenta, aunque en ese momento su patrimonio no era muy numeroso. De hecho, estaba en su punto más bajo, casi igual que cuando vino. Pero durante esta etapa fue que comenzó a forjar importantes amistades, como con el pintor Prospero Orsi, el joven siciliano Mario Meniti y el arquitecto Honorio Longhi. Tales amistades le influenciaron durante estos años, a veces para mejor, como con Orsi, que lo introdujo a los grandes coleccionistas, y otras para mal,
dado que Longhi lo introdujo en el mundo hostil de las peleas callejeras romanas y de los duelos. Mientras tanto, Miniti le sirvió de modelo y posteriormente de ayudante en Sicilia. Ya hablaremos de ello. Durante este periodo de independencia se destacan dos piezas con el mismo mensaje. La Buena Ventura, de 1594, que sería su primera pintura con más de una figura presente, donde en ambas versiones de esta obra se muestra a un hombre siendo engañado y seducido de forma interesada por una niña gitana que le lee la mano y se alude al fraude y a la ingenuidad. Esta obra causó un interés entre las juventudes. Sin embargo, por necesidad, Caravaggio tuvo que vender esta primera versión por 8 escudos, moneda de la época. La otra obra que completa la pareja es Los jugadores de cartas, del mismo año, donde con un similar mensaje pero con un elemento psicológico más complejo, se ve como el chico de la izquierda cae entre la trampa y el engaño de sus contrincantes. Al igual que el anterior, fue muy popular entre la juventud, sobreviviendo alrededor de 50 copias de la obra. Destacan estas obras también por haber usado modelos naturales, es decir, gente de alrededor en contraposición de lo que hacían muchos pintores de la época y en específico del movimiento manierista, que era usar modelos ya creados para la composición de las obras. También destaca la simpleza o la inocencia con la que se retratan a las figuras. De hecho, por tal complejidad, Los jugadores de cartas se considera su primera obra maestra. Mucho más importante fue la impresión e interés mostrado por el patronato del cardenal Francesco Maria del Monte, en Roma. Este cardenal se convirtió en uno de sus mecenas, y tanto para él como para su círculo amante del arte, Caravaggio realizó un gran número de obras de cámara, tales como Los músicos, de 1595, Baco, de 1596, Cesto con frutas, del mismo año, El tocador de laúd, del mismo año. En esta época, Caravaggio logró una nueva forma de realismo, causa de serle encargado la composición de pintura sacra, siendo la primera de este tipo San Francisco de Asís en Éxtasis, de 1595, donde se retrata a San Francisco tras haber recibido los estigmas y bajo el éxtasis. Esta obra también fue pedida por el cardenal Francesco, muy devoto del santo. Decir que, aunque hablaré más adelante de ello, fue una técnica muy influenciada por su maestro Simone Petersano. Otras obras de carácter sacro y comisionadas por Francesco fueron Descanso en la vida de Egipto, de 1597, retratándose el relato bíblico de San Mateo, capítulo 2, donde además se aprecia a San José sosteniendo una partitura que interpreta un ángel, mientras María y el niño se tranquilizan, y Magdalena penitente, de 1597, donde se muestra a una María Magdalena penitente y arrepentida de sus pecados, y pareciera demostrar mediante los elementos del suelo querer abandonar su vida anterior para dedicarse a Cristo. Una imagen de un alma desnuda difícil de explicar por el sentimiento que retrata. Otros cuadros de la época, y algunos de ellos con un acentuado estilo lombardo durante estos años son La cabeza de Medusa, de 1597, Júpiter, Neptuno y Plutón, de 1500 del mismo año, Retrato de una cortesana, del mismo año también, aunque esta fue destruida durante el incendio de la Frankturm Friedrichshain en el siglo XX, Retrato de Maffeo Barberini, de 1598, encargado por el cardenal del mismo nombre, Juan Bautista, de 1598, y la primera versión del Sacrificio de Isaac, del mismo año, cuya autoría es disputada con el artista Bartolomeo Cavarossi, Marta y María Magdalena, Santa Catalina de Alejandría y Narciso, que son las tres también de 1598, y David y Goliat, de 1599. Muchas de estas obras, al ser presentadas al público, generaron tal impresión que catapultaron a Caravaggio a la fama entre el pueblo y el gremio artístico, aunque tal prestigio dependía del encargo público que recibía. En 1599, posiblemente bajo la influencia del cardenal Francesco, Caravaggio fue contratado para decorar la capilla Contarelli en la iglesia romana de San Luis de los Franceses y se le encargó hacer el martirio de San Mateo y la vocación de San Mateo, ambas entregadas en 1600. En la segunda de estas pinturas, Caravaggio muestra un haz de luz entrando por la ventana, expresando de forma simbólica la conversión de San Mateo en apóstol en una cena rutinaria, como de taberna, donde Jesús, a la derecha y atrás de San Pedro, hace un gesto con la mano señalando a Mateo, señalándose este a sí mismo a la izquierda del cuadro,
Y Pedro, imitando a Cristo, representando a la Iglesia, también hace su gesto, denotando en sí como Dios eligió a Mateo de apóstol. Destacan estas pinturas por el tenebrismo dado en la realización de estas, aumentando el claroscuro y demostrándose un realismo muy emocional, y por su gran tamaño, una nunca realizada por Caravaggio hasta entonces, de 323 por 343 centímetros. Estas obras fueron tanto criticadas por ser excesivamente realistas como aclamadas, dándose a Michelangelo el título de maestro del arte religioso italiano por sus aclamadores. En mayor medida este aclamo venía de los jóvenes pintores que contemplaban sus obras. Caravaggio sigue realizando pintura religiosa, destacándose en su forma de expresar escenas directas y enérgicas como muy explícitas en cuanto se retrataba el martirio y muerte de santos. Esta forma de expresarse del artista gustó a la mayoría de los que veían sus obras, mientras que a otros le disgustaban por resultar violento y que carecían del verdadero sentido doctrinal del catolicismo. A causa de esto, Caravaggio debió de rehacer algunas de sus pinturas sin el sentido violento característico de su obra. El problema con su estilo residía en la forma explícita en que el artista tendía a representar el dramatismo, muchas veces visto como vulgar, es decir, imprudente para el carácter religioso de las obras. Durante este periodo surgiría en la carrera del artista su primer escándalo. Le encargaron a Caravaggio pintar nuevamente a San Mateo, pero siendo inspirado para escribir su evangelio, ayudado por un ángel, quien le ayudaría a recordar y a ilustrar de mejor manera las divinas enseñanzas. Pero Michelangelo, aún en su juventud y sin mucha experiencia en trabajos religiosos, retrató al santo como un jornalero de avanzada edad, con la frente arrugada y sosteniendo de forma torpe el libro, como si estuviera cansado, mientras que el ángel fue retratado como un adolescente, casi niño, que llevaba la mano de Mateo como si el ángel fuera su maestro y él su alumno. Esta disposición causó sin querer el rechazo por parte del clero y el pueblo de Roma, por considerar esto como una falta de respeto hacia San Mateo. Caravaggio entonces debió de pintar de nuevo, ahora basándose más en los cánones ortodoxos de la pintura sacra, siendo esta segunda versión aceptada, mientras que la primera versión de la inspiración a San Mateo, es decir, la rechazada, se conservó hasta el siglo XX, donde fue destruida también durante el incendio de la Frankfurt Friedrichshain en Alemania el 6 de mayo de 1945. De forma similar, aunque con anterioridad, fue rechazada la conversión de San Pablo, donde se mostraba al santo empequeñecido ante el caballo, cosa que en ese momento tampoco fue de mucho agrado. De hecho, un soldado y Caravaggio intercambiaron palabras bruscamente a causa de esto. Decía el soldado: ¿por qué has puesto al caballo en medio y a San Pablo en el suelo? ¿Es acaso el caballo Dios? ¿Por qué? A lo que Caravaggio dijo: no, pero el animal está en el centro de la luz de Dios. Nuevamente tuvo que rehacer la pintura, esta vez siendo aceptada, y se puede apreciar en la Basílica de Santa María del Popolo en Roma, Italia, mientras que la obra rechazada actualmente la conserva Odo Scalchi Balbi en su colección. Durante esta época se incluyen otros trabajos como El Entierro de Cristo, de 1603, la segunda versión del Sacrificio de Isaac, del mismo año, que esta vez sí se comprobó que era de Caravaggio, la Madonna del Loreto, también conocido como Madonna de los Peregrinos, y las polémicas Madonna con el Niño y Santa Ana, de 1605, y La Muerte de la Virgen, de 1606. La controversia se centró nuevamente en Caravaggio con esta primera pintura, la Madonna con el Niño y Santa Ana. Aunque esta pintura poseía un buen mensaje y no tenía mala intención por parte del pintor, el uso de ciertas cosas en él, sobre todo de que se representaran las figuras terrenales y no se sea tan prudente en la disposición de las figuras principales de María y el Niño, como se ve en el vestido algo vulgar dado a la Virgen en comparación a su madre Santa Ana, que vestía de forma más reservada, y el pintar al niño desnudo, esas cosas no cayeron muy bien, más bien contrarrestaron todo el mensaje que Caravaggio quiso dar. Esta pintura fue encargada por el cardenal Scipione Borghese, que era sobrino del entonces Papa Pablo V, para ser colocada en un pequeño altar de la Basílica de San Pedro. Pero no duró más de 2 o 30 días, es decir, un mes. Se difiere un poco en cuanto a la exposición, a causa de las polémicas suscitadas. El Papa entonces decidió sacarla y regalársela a su sobrino. En cambio, lo que suscitó la muerte de la Virgen fue algo más grave según ciertos testimonios.
Esta pintura fue encargada en 1601 por Laercio Cherubini, un abogado papal, para su capilla en la iglesia carmelita de Santa María della Scala, en Trastevere, Roma, pero no pudo ser terminada hasta el periodo de 1605-1606. En una breve síntesis de lo que muestra el cuadro, muestra la muerte de la Virgen, en una escena tenebrosa despojada de todo manierismo e irrealidad, con personajes formados a partir de modelos naturales y representando de manera realista el dolor de la pérdida de un ser querido, más en este caso por la pérdida terrenal de María. Pero pese a esto, fue rechazado completamente por los carmelitas en 1606 a causa de un asunto en particular. Resulta que según el contemporáneo de Caravaggio, Giulio Mancini, el motivo de tal rechazo fue el que el pintor usó a una reconocida prostituta como modelo. Hay quienes dicen que fue por una causa peor relacionada con eso, pero son solo rumores. Otros, como Giovanni Baglione y John Cash, interpretan el rechazo de una forma más suave y únicamente estética, es decir, que había elementos en la obra o cómo se disponía esta que no les terminaba de convencer a los carmelitas. La cuestión es que fue retirada de la capilla y en cambio fue reemplazada por una pintura de la misma temática hecha por Carlo Saraceni, uno de los discípulos de Caravaggio, donde mostraba a la Virgen viva y sentada y siendo llevada por los ángeles al cielo. Hablando un poco de la vida de Caravaggio, su vida en este punto era muy tumultuosa. La amistad con Longhi le pasó factura, ya que en estos años tuvo una gran capacidad para meterse en peleas callejeras y en duelos, muchos de ellos en los mismos lugares, y muchas veces se lo encarceló en la Tor di Nona por tales conflictos. De estos, fue protegido muchas veces por la influencia de sus mecenas de las consecuencias jurídicas. Ahora yo diré algunos de estos lamentables problemas que tuvo. Ya durante 1590 y 1592, siendo conocido por realizar duelos con un grupo de jóvenes, cometió un asesinato del cual tuvo que huir de Milán, primero a Venecia y después a Roma. Otros conflictos los llevaron a la cárcel y en Roma salió de ella en 1601, aunque nuevamente demandado junto a Gentileschi y Longhi por escribir poemas ofensivos sobre otro artista, Giovanni Baglione. Aquí, uno de sus mecenas, que era un embajador francés, intervino e hizo posible que se le transfiriera al arresto domiciliario nuevamente del Tor. En 1604 fue arrestado varias veces por posesión de armas ilegales y insultar a los guardias de la ciudad. Otra situación fue que tuvo que huir hacia Génova en 1605 por 3 semanas a causa de herir seriamente al notario Mariano Pasqualone di Cumoli en una disputa sobre Elena, una modelo y amante de Caravaggio, siendo atacado por una espada que le atravesó a severos daños en la cabeza. Aquí muchos de los patrones de Caravaggio intervinieron y pudieron tapar el incidente, pudiendo regresar nuevamente a Roma, pero no sin nuevos problemas. Resulta que su casera, Prudencia Bruni, lo demandó a causa de no haber pagado su renta. Enloquecido por esto, Caravaggio durante la noche arrojó piedras por su ventana y fue nuevamente demandado. En noviembre, por último, fue hospitalizado por una herida que se había hecho él mismo al caer sobre su espada, probablemente por practicar con ella. Pero lo más grave de estas situaciones, lamentablemente, fue que la noche del 29 de mayo de 1606 acaeció un duelo en el Campo Marzio de Roma por el favor de Filide Mailandroni, una reconocida prostituta que trabajaba de modelo para Michelangelo, contra Ranuccio Tomassoni, un maleante de una familia rica, más o menos un mafioso. Para explicar por qué tomaría la acción que voy a decir, en los duelos durante el Renacimiento se tenía la regla de que si se insultaba a la mujer de un hombre o a una mujer que era llegado a este, al contrincante que insultó se le debía castrar. Y pues, habiendo tirado al suelo a Tomassoni, trató de castrarlo, pero falló, dándolo en la arteria femoral, lo que le causó la muerte mediante un sangrado. Así Caravaggio por accidente había matado a Ranuccio. Esta situación sería legalmente diferente, y Caravaggio, no pudiendo ser protegido por sus patrones y mecenas a causa del pedido e influencia de la familia Tomassoni, tuvo que exiliarse como fugitivo de Roma con una orden de aprehensión y de decapitación a espaldas, y huyó a Nápoles, al sur de Roma, que era gobernada por España.
En esta ciudad estaría bajo la protección de los Colonna, una familia poderosa, donde la autoridad romana vería mermado su poder y no podría capturar a Caravaggio. Durante esta etapa napolitana realizó las 7 obras de Misericordia y la Madonna del Rosario en 1607, entre otras pinturas. El cuadro de la Misericordia es el retablo del altar mayor de la iglesia que se encuentra en la Pio Monte de la Misericordia. Estas 7 obras se juntan en una única composición. En la parte superior de esta obra está la Virgen con el niño contemplando desde arriba lo que sucede abajo, acompañado por 2 ángeles. Se pueden interpretar los contrastes agudos del claroscuro implementado como una metáfora de misericordia que ayuda al público a buscarla en sus propias vidas. Caravaggio, tras unos meses, abandona Nápoles y se marchó a Malta, sede de los Caballeros de Malta, los Caballeros Hospitalarios. Posiblemente su viaje fue patrocinado por Alof de Wignacourt, que era gran maestre de la orden, quien también colaboró en el indulto del pintor por aquel accidente. Alof estaba tan satisfecho por el trabajo de Caravaggio que le ofreció ser caballero de la orden, cosa que con alegría aceptó. Además, se le nombró pintor general de los Caballeros de Malta. Durante esta estancia en Malta, realizó el retrato del gran maestre de la Orden de Malta, Alof de Wignacourt, de 1607, la decapitación de San Juan Bautista, de 1608, la única pintura con su firma y de mayor tamaño por él hecha, de 361 por 520 centímetros, entre otras pinturas, que incluye retratos de otros caballeros y pintura sacra. Sin embargo, para la mala suerte de Caravaggio, ni en Malta pudo arreglar su vida. Nuevamente se enfrascó en una riña callejera en la que causó graves daños a una casa, derribando su puerta, y un caballero de la orden fue herido de gravedad. Caravaggio fue arrestado por esto y logró escapar de la cárcel y huir de Malta. A causa de esta huida, los caballeros de Malta lo expulsaron unánimemente de su orden un 1 de diciembre de 1608. Después de verificar que no se presentó las 4 veces que lo citaron a testiguar, nombrándolo un miembro putridum et foetidum, podrido y tonto. Como dije, Caravaggio tuvo que huir de la isla por esta riña, y tras esto se asentó en Sicilia con el apoyo que le dio su viejo amigo y discípulo Mario Miniti, quien ahora andaba casado y vivía en Siracusa. Junto a Mario, Michelangelo realizó una gira de trabajos por toda la ciudad y por Messina y Palermo, la capital del reino de Sicilia, que estaba bajo el dominio de la corona española. Durante estos años son de él notables las bien pagas obras de la sepultura de Santa Lucía de 1608, la resurrección de Lázaro de 1609 y la adoración de los pastores de 1610. En estas obras se observa una evolución de su estilo, con la particularidad de mostrarse figuras separadas ante el vacío, mostrando sombras aisladas, no apacadas de forma pobre y simple los personajes, sino que sugieren los temores y las fragilidades del hombre, a la vez que transmite la belleza y sencillez de aquellos que son humildes y mansos. Aunque Caravaggio no entraría en más conflictos, se define durante esta etapa como hosco, pendenciero y insociable, alguien que dormía armado y estaba inseguro de su paradero. Él era algo extraño y de un carácter muy difícil. Muchos de sus amigos lo describen como muy loco, y en este tiempo se sentía muy perseguido, pero no se sabe a ciencia cierta a quién lo acosaba. Esta actitud suya empeoró desde que se fue de Malta. Él, a la mínima crítica, rompía sus pinturas y tendía a burlarse de los pintores locales. Se dice que por estas actitudes, Miniti dejó de estar con Caravaggio. Su vida y sus vivencias se plasmaron muchas veces en la disposición de sus obras, tales como influyó su carácter. Tras 9 meses de estancia en Sicilia, Caravaggio regresaría nuevamente a Nápoles a finales del verano de 1609 a causa de ser perseguido por sus enemigos. Ya él no se sentía seguro en ningún lugar, y por eso regresaría a Nápoles, donde estaría nuevamente a salvo de sus enemigos bajo la protección de los Colonna, permaneciendo en la ciudad a la expectativa de lograr de su oculto enemigo, nunca descrito. En efecto, fue ahí, en la capital del reino de las 2 Sicilias, donde un grupo de desconocidos perpetró un intento de asesinato contra él, probablemente patrocinado por aquel caballero maltés al que hirió anteriormente. De aquí,
Caravaggio saldría desfigurado y tras sanarse de aquel suceso pintaría como una súplica de perdón a la Orden de Malta y sobre todo a Wynnecourt, a Salomé con la cabeza de San Juan Bautista de 1609, mostrándose una escena tenebrosa y retratándose a sí mismo en la cabeza de San Juan Bautista. Fuera de este triste drama, Caravaggio pudo obtener una indulgencia por parte del Papa Pablo V, siéndole permitido volver a Roma para ser indultado y perdonado de sus actos. En esta segunda época, Caravaggio realizó para recibir el perdón papal el David con la cabeza de Goliat, una obra muy emotiva donde se demuestra el arrepentimiento de Caravaggio y los pensamientos oscuros por los que pasaba, por la culpa de aquel hecho. Se presenta a la vista de forma clara a un David, de vestimenta humilde, entristecido y asqueado de su botín, la cabeza de Goliat, mientras sujeta una espada ropera con la pequeña leyenda de HASOS, que en latín es Humilitas oxidit superbiam, o la humildad mata al orgullo. Este David representa cómo Caravaggio recuerda su situación. Ha sucedido, pero lo mira con asco, con tristeza. David posee una gota de sangre, haciendo ver que al igual que el artista, él sabe lo que significa matar a un hombre, a alguien con vida. Mientras tanto, la cabeza del Goliat, aquel enemigo de Dios que es condenado a la noche oscura, es retratado por la misma cara de Caravaggio, mostrando así que veía su futuro negro y en condenación, un futuro donde no podría remediar lo que hizo y no logró alcanzar el perdón por parte de Dios. Tal fue el sentimiento que implicó con tal de que el Papa le perdonase de su acto y le otorgase el ansiado indulto. Después de esta pintura está la Negación de San Pedro, de 1610, al igual que las otras obras, donde para representar las tres negaciones del apóstol, una mujer señala a Pedro con las dos manos, mientras que un soldado completa la tercera negación con su mano. Y su última pintura conocida fue el Martirio de Santa Úrsula, del mismo año, donde con una fluidez excepcional en la obra, demuestra uno de los momentos de mayor intensidad y drama del martirio de la santa, cuando la flecha disparada por el rey de los hunos hiere sus senos. Esta última hubiera abierto una nueva etapa artística en la técnica del pintor. Sin embargo, pasó algo que nadie esperaría. En verano de 1610, Caravaggio tomaría un barco rumbo a Roma para poder ser finalmente indultado, cosa que consiguió sobre todo gracias al cardenal Escipione Borghese, sobrino del Papa Pablo V. Él trae consigo sus tres últimas pinturas, como regalo para el cardenal, pero, según teorizo, durante su viaje fue atacado por sus enemigos, que serían la familia Tomassoni. Sin embargo, Caravaggio de alguna forma pudo sobrevivirlo, aunque con una herida de arma blanca. Por causa de esto, puede que el barco cambiase el rumbo hasta Puerto Ercole, en la Toscana. Sin embargo, aquella herida se infectó de estafilococo, produciéndole una fiebre que le daría la muerte. Michelangelo Merisi da Caravaggio, un hombre de carácter difícil y un artista muy excepcional, moriría un 18 de julio de 1610 rumbo a recibir su perdón. Él fue sepultado en la iglesia de Porto Ercole. Su técnica. Hablé de varias de sus pinturas, pero nunca desarrollé fijamente en qué consistía su forma de componer y pintar. Como dije, él fue influido por muchos de los pintores de su época, mayormente manieristas, como Tiziano, Giorgione y otros, como Leonardo da Vinci. Decir que se inspiró de muchas de las temáticas retratadas por estos pintores para realizar sus obras, y también se inspiró mucho del arte milanés. Él veía asombrado, como dije, aquel naturalismo y detalle realista. Todas estas cosas influencian su pintura. Él desarrollaría un realismo bastante expresivo y dramático, desarrollando la técnica del claroscuro, es decir, el usar contrastes fuertes entre volúmenes, unos iluminados y otros ensombrecidos, para destacar más efectivamente algunas formas o elementos. Tal fue el desarrollo que tuvo este claroscuro suyo, que originó al tenebrismo y junto a él al movimiento barroco pictórico, donde se caracteriza por el violento contraste entre estas luces y sombras mediante una forzada iluminación, siendo esto evidente al verse un foco de luz en el fondo. De hecho, en su taller la luz venía desde arriba. Además de su desarrollada anatomía, resaltaba la vida que imprimía en las figuras, que pese a ser estáticas, eran muy fluidas, donde destacaba la psicología de los personajes de forma más real y aguda en el tema que escogió para retratar.
cosa que desarrollaría más en el desarrollo de su carrera, y sobre todo al final de su vida, como mencioné recientemente. Además de esto, a él le gustaba la simpleza, demostrar las cosas como son. Por ello, él utilizaba modelos naturales, gentes sencillas, aunque, bueno, algunas no tanto. Cierta habilidad y a su vez defecto de este artista era su rapidez, el cómo hacía rápidamente sus obras. Digo habilidad porque se dice que en un día podía pintar hasta 3 cabezas completas y a escala, pero un defecto porque era muy apurado, y para hacer rápido las pinturas las hacía secar al sol, haciendo que se superpongan las distintas capas de pintura que ponía. Un ejemplo de esto último se ve en el Martirio de Santa Úrsula, su última pintura, donde se ve a la Santa pálida. Esto no es porque así lo quisiese Caravaggio, sino porque es producto de ser apurado. En cuanto a cómo pintaba en sí, no se sabe mucho. Su rapidez era tal que a ciencia cierta no se sabe si utilizaría alguna herramienta para ayudarse. Tampoco ha dejado nada escrito, ni ningún dibujo o boceto. Esto último es otra característica de su obra. Nunca hizo, que se sepa, siquiera el mínimo dibujo en toda su carrera. Solo pintaba. En sí, se sabe de lo siguiente de cómo hacía sus pinturas. Los soportes que usaba eran de tela de lino, a veces en tejido suelto, en término medio de 12 por 12 hilos por centímetro cuadrado. La preparación que él aplicaba como base era oscura, grasa. Estaba hecha de aceite y pigmentos de tierras, con el añadido de albayalde y yeso. En el amasijo podía haber incluso arena. Caravaggio daba mucha atención al color de esta preparación, ya que influenciaba a la obra una vez acabada y porque mantenía a la vista amplias zonas de estas sin pintarlas, o esparciendo sobre ellas solamente un ligero velo de pintura. Tras esta preparación, Michelangelo trazaba a mano libre distintas incisiones, las cuales utilizaba para poner nuevamente el modelo en el lugar para seguir pintando. Esta forma para modelar es única de Caravaggio, lo cual pudo haber desarrollado a partir de la técnica del traslado del dibujo mediante el cartón. Ahora él pintaba directamente sobre toda la colocación y las referencias, sin necesidad de dibujar, como dije, con tal de no idealizar la realidad. En la práctica, el artista dibujaba directamente pintando, de modo que la obra resultante era hecha a vuelapluma, pues se iba modificando durante la ejecución de la obra. Él empezaba realizando un trazado gráfico en tierra sombra quemada, realizando una fase gráfica preliminar. Esto último demostrándose en el contorno de distintas partes del cuerpo de muchas de sus obras, como en el brazo de Judith en Judith y Holofernes, donde es fácil distinguir las sutiles pinceladas y oscuras del contorno. Caravaggio tras esto empezaba a pintar sobre este trazado gráfico cuando aún no estaba seco, con pinceladas rápidas y sueltas pero fuertes y plenas. De esta manera acababa el dibujo preliminar formando de esa manera un todo con el esbozo. También aprovechaba aquel esbozo dejando media tinta de aprobación de color pardo como medio tono para las penumbras. Él utilizaba un blanco de plomo, que era esparcido con tonos cada vez más claros, hasta los toques finales hechos con albayalde puro, realizando con este último pinceladas circulares. Caravaggio así realizaba toda la pintura, parte por parte, en una sola sesión y quedaba definida. De esta manera tendía a amasar los colores, sin que se seque la anterior capa, de forma que la pintura se construye mediante la pasta del color, originando así la técnica del empaste espeso. Los colores que Caravaggio utilizaba eran pocos. Su paleta estaba compuesta de blanco de plomo, ocres amarillos y rojos, el cinabrio, el cardenillo, el negro carbón y los pigmentos tierra, aunque pueda que hubiera también presentes otros colores como el verdaccio. Tal uso de la paleta se acentúa con la madurez de Caravaggio, frecuentando colores más vivos y brillantes en su juventud, mientras que más oscuros y suaves en sus últimos años. Típico de él sería dejar a la vista una franja descubierta de preparación que deja entrever el color pardo rojizo. Esto es explicable al tener la voluntad de avanzar rápidamente sin esperar que la zona adyacente se haya secado. La aplicación final que le daba no iba mucho más allá del esbozo, encontrándose a veces iluminaciones hechas con témpera de huevo, sobrepuestas a las capas frescas del óleo, lo que permitía intervenir sobre el color fresco sin fusionar las capas. A partir de esto, se puede deducir que la mayoría de las veces Caravaggio no volvía a poner mano a la parte pintada. Esto se puede justificar a causa del uso del modelo. Lo que sí él hacía era retocar de forma limitada, como con negro en los rasgos de los rostros. A tales detalles le ponía mucha atención, pintándolos con un pincel muy fino.
Otra peculiaridad de Caravaggio es que no recortaba las figuras de fondo con perfiles bien definidos, sino que las hacía por entero y superponiendo luego las figuras de primer plano. Tal entero incluía todo el cuerpo de la figura, sus prendas de vestir y sus objetos, que se superponen. Ejemplo de esto son las frentes de los rostros que están tapados por el pelo, o los brazos trazados enteramente y que eran luego cubiertos por los mantos de los vestidos y otras prendas. De esta manera concluyo esta investigación que hice sobre el artista Michelangelo Merisi de Caravaggio, recorriendo un poco de su biografía y de su técnica. Espero que haya sido de buen agrado.